Entonces, el problema es tener claro, definir cuál es el papel de la investigación en la formación de profesores. Nosotros entendemos que el papel de la investigación es, por un lado, desnaturalizar contenidos y prácticas escolares. Desnaturalizar en el sentido de hacer esa ruptura con las experiencias primeras y poder considerar las prácticas actualmente existentes como producto de una historia, no como naturales en la institución escolar, naturales entre comillas. No hay nada natural en una institución social. En ese sentido es desnaturalizar, en el sentido estricto en que Bourdieu utilizó ese concepto, para poder cuestionarla y plantearse problemas en relación tanto con los contenidos como con las prácticas. Por otra parte, se trata de conocer resultados de investigaciones relevantes que les permitan elaborar conocimientos didácticos sólidos que ellos puedan utilizar como herramientas de análisis del quehacer en el aula, en la clase. Otra cuestión importante es permitirles a los estudiantes, a través de la investigación, acceder, o del conocimiento de investigaciones, acceder a modos de producción del conocimiento didáctico y educativo en general, de tal modo que puedan entender las producciones de otros, que comprendan profundamente, y esto me parece muy importante, el sentido de producir el conocimiento en un modelo didáctico en el que los alumnos también tienen el derecho a producir el conocimiento, pensando en los alumnos de ese futuro docente. Y finalmente, una vez más, posicionarse como estudiantes permanentes, porque saben que el conocimiento es provisorio, que los saberes didácticos y los saberes educativos en general están en constante reelaboración. Dicho todo esto, y también considerando que tuve la oportunidad de leer solo 3, pero me fue muy importante leer 3 relatorios que Marisa pudo enviarme de los que hicieron ustedes, la pregunta que me quiero hacer ahora primero a mí misma y que después socializaré con ustedes es: ¿qué aspectos de la investigación didáctica es factible incorporar en la formación? Y en particular, en nuestro caso, en el marco de este programa. Lo que quiero decir con eso es que la investigación didáctica para nosotros funciona como un modelo de referencia. No es que estamos diciendo lo que hacemos es rigurosamente una investigación didáctica dirigida a producir conocimiento nuevo. No podemos esperar, nuevo para todo el mundo, quiero decir. Lo que podemos esperar es que se produzca conocimiento nuevo para las alumnas pesquisadoras que están interviniendo en estos trabajos, ¿sí? Entonces, para que las alumnas produzcan ese conocimiento, tomamos como referencia lo que se hace en investigación didáctica, y yo ahora voy a repasar eso que nosotros ya hemos trabajado, pero voy a tratar de interrogar y de hacer algunas propuestas en cada caso con respecto a qué es lo que puede parecer factible hacer en nuestra realidad. En relación con la metodología de la investigación, que como ustedes recuerdan toma como modelo de referencia la ingeniería didáctica conceptualizada por la didáctica de la matemática, cuando se estudian proyectos de enseñanza, se desarrollan en investigación en didáctica. Si estoy hablando del modelo de referencia,
se desarrollan varias fases recursivas, o sea, no solo una después de otra, sino que se vuelve y va en espiral y etcétera, que son estas: análisis preliminares, diseño del proyecto de enseñanza, trabajo de campo y análisis de los datos. Los análisis preliminares, en los cuales me voy a detener un poquito porque algunos de ellos me parecen cruciales en la formación inicial, son el análisis de los contenidos que se van a enseñar. Si yo quiero que los chicos se apropien del sistema de escritura, por ejemplo, bueno, ¿qué es ese sistema de escritura? ¿Cómo está? ¿Cuáles son sus componentes y sobre todo sus reglas de producción? Y en nuestro caso, como nuestra mirada es didáctica, los contenidos incluyen los procesos de aprendizaje y de conceptualización de los alumnos y la forma en que se vinculan con el objeto de conocimiento. Bueno, por eso voy a tratar junto la cuestión de los contenidos y de las concepciones de los alumnos. Y por otro lado, un análisis preliminar de la enseñanza usual en general, de lo que ya está instituido en la escuela, y en particular de las condiciones del lugar en donde se va a insertar la realización o la pesquisa didáctica efectiva, o sea, de esa clase donde uno está observando. ¿Cómo podríamos reinterpretar estos análisis desde la formación? Yo diría que lo primero es conocer, que los alumnos conozcan profundamente el tema. Es decir, en nuestro caso, las situaciones didácticas en las que se centrará la pesquisa, sus objetivos, las formas en que se desarrollan, las hipótesis de los alumnos y las interacciones que pueden plantearse entre ellos en el desarrollo de cada situación, las intervenciones del docente que pueden favorecer el aprendizaje durante su transcurso. Y hay dos vías esenciales de elaboración de conocimiento sobre estas cuestiones, que son leer y discutir materiales bibliográficos y analizar registros de clase producidos en el marco de investigaciones didácticas. ¿Qué se analiza en un registro de clase? Si bien lo que se analiza en cada registro depende muy estrechamente del tipo de situación didáctica con la que uno esté trabajando y por supuesto de lo que haya sucedido específicamente en cada clase, el eje del análisis de un registro está esencialmente vinculado con el objeto de estudio de la didáctica de la lectura y escritura. Lo fundamental que se analiza es el conjunto de interacciones que tienen lugar entre el maestro, los alumnos y el contenido específico, es decir, la lectura o la escritura según el tipo de situación del que se trate. Todavía no voy a ver esto porque voy a seguir hablando de lo anterior, pero tengamos presente que otro aspecto importante desde la formación es que los alumnos, conociendo profundamente el tema, hayan tenido oportunidad de plantearse interrogantes acerca de ese tema. Porque uno se puede plantear preguntas cuando conoce el tema. Cuando uno no sabe nada del tema, es prácticamente imposible plantearse interrogantes que lo lleven a pensar en alguna indagación. ¿Cuáles son los aspectos a considerar en el análisis didáctico de un registro? Siempre habrá que tomar en consideración ciertos aspectos esenciales. Esto nosotros ya lo vimos en una reunión anterior, ¿no? Los contenidos que se aspira a enseñar a través de esa situación
La relación entre la actividad específica que se está analizando y los objetivos de la situación didáctica a la que corresponde, las intervenciones del docente, las preguntas y las respuestas de los niños, las interacciones entre ellos acerca de los contenidos que están en juego. Y habrá que preguntarse por qué y para qué el docente interviene como interviene, qué efectos parece producir su intervención en la clase, qué piensan y qué están aprendiendo acerca del contenido los diferentes niños que participan, ya que no todos piensan ni aprenden lo mismo, en qué medida la interacción entre ellos y la intervención del profesor los está ayudando a avanzar. En relación con esto, quisiera hacer presente aquí la conceptualización de Michel Fabre, uno de los investigadores que cité antes, que trabaja sobre la relación investigación y formación. Él dice que en relación con el análisis de la práctica, algo que me pareció muy interesante, este es el artículo en que lo dice. En el análisis de la práctica, según él, la práctica se define como una solución que se ha aportado a un problema. Ese problema puede haber sido percibido como tal o no por la persona que está desarrollando la práctica. O sea, la solución al tal problema puede haberse dado sin que el sujeto tomara completa conciencia de cuál es el problema. El análisis trata de reconstruir retrospectivamente, l'après-coup en francés, cuáles fueron los problemas a los que responde esa solución. Entonces, analizar la práctica es remontarse desde el plano de las soluciones hacia el plano de los problemas. Por lo tanto, todo análisis de las prácticas requiere ante todo saber preguntar. Esto me parece fundamental para la formación. Ser capaz de cuestionar. Es un saber muy diferente del saber de las respuestas. Le quisiera poner negritas muy fuertes a esto, ¿sí? Porque habitualmente la formación universitaria no escapa a eso. Entendemos que transmitir conocimientos es sobre todo transmitir respuestas, ¿sí? Y él aquí lo que está planteando es que a partir de analizar las prácticas consideradas como respuestas, los alumnos aprendan a interrogar y a cuestionar las prácticas. Tratar la práctica como una solución no implica que el actor, el docente que la desarrolló, haya construido el problema íntegramente, ni siquiera que haya vivido su práctica como un problema. No se trata de reconstruir la problemática que el actor, o sea, el profesor, tenía en la cabeza antes o durante la acción, sino más bien la que él hubiera tenido que tener en la cabeza si hubiera podido conducirse como un actor perfectamente racional. Yo estoy desarrollando en este momento desde el año 2007 una investigación con equipos de profesores en la provincia de Buenos Aires desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia y desde hace unos meses estamos analizando juntos los registros de clase con cada grupo que desarrolló la experiencia. Y muchas veces nos cuestionamos cómo el docente que realizó la clase, que por supuesto es una figura central entre los que estamos analizando las clases,
por qué hizo tal o cual cosa, o sea, cómo interpretó lo que le dijo un alumno, qué fue lo que la llevó a darle la palabra a otro, qué fue lo que la llevó a hacer una breve exposición sobre una cuestión, qué fue lo que la llevó a hacer una acción determinada. Y es muy habitual que las profesoras digan: no me acuerdo, no tengo la menor idea de por qué hice eso. ¿Sí? Incluso muchas veces, a veces les parece completamente lógico lo que hicieron, pero otras veces se sorprenden terriblemente de lo que hicieron. Ellas ya leyeron el registro tiempo A, digamos, cuando lo estamos analizando, ¿no? Porque hacen un análisis ellas primero. Pero entonces ahí lo que importa no es que se acuerden, no es que recuerden por qué hicieron lo que hicieron. Lo que importa es que reconstruyan en este momento distanciado de la práctica cuáles son las razones por las cuales un profesor puede hacer eso. ¿Sí? Porque es allí donde se construye conocimiento didáctico, cuando uno trata de remontarse a comprender eso que uno hizo. Uno resolvió una situación de una determinada manera en la clase. Bueno, ¿por qué será que lo hizo así? ¿Sí? ¿Cómo interpretó la situación? Y qué, aunque sea inconsciente, porque siempre es muy rápida la respuesta que hay que dar en una situación de clase, intentar reconstruir las razones que llevaron a eso. Es en ese sentido que quise dar este ejemplo, porque me parece que a lo mejor aclara qué quiere decir mirar las prácticas como una solución y remontarse a los problemas que dieron lugar a esa solución. La toma de conciencia, o sea, la búsqueda de esos problemas y de las razones por las cuales uno tomó tal decisión o no la tomó,